Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Omniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la poderosa señal del canal 85 de Claro y de Win Telecom. Muchísimas gracias a los amigos que también en este momento están entrando al canal 16 de Altiz y 18 de Claro. Gracias, por supuesto, a los amigos que nos siguen en el canal de YouTube Voz Media Network. En vivo pueden comentar, integrarse a nuestras conversaciones, opinar, decir lo que les dé la gana. Gracias también a los que se suscriben a mi canal de YouTube De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches aquí en el canal 85, en el canal 16, en el canal 18, en Voz Media Network y en De Primera Mano RD. Toda una estructura de comunicación al servicio, por supuesto, de la verdad, que es lo más importante. Estamos en noche de miércoles, con todo menos con miedo. Miren, amigos, sin duda alguna la noticia del día, que venía ya desde ayer zumbando, era la renuncia del miembro del comité político del PLD, ex senador de Santiago, Julio César Valentín. Valentín fue un destacado dirigente del PLD, fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, pero también se convirtió en senador. En el Senado tuvo una parte protagónica, llevó a cabo muchísimos proyectos de ley, tuvo el apoyo de Leonel, tuvo el apoyo de Danilo. Valentín es una figura política conocida y se presentó en el proceso del año 2020 tratando de reelegirse nuevamente como senador de la provincia de Santiago, pero no obtuvo la ganancia, sino que Eduardo Estrella se convirtió en el senador desplazando a Julio César Valentín. Julio César Valentín es una figura de la que se ha hablado mucho, pero yo pienso que tenemos que hacer un recuento político de quién es Valentín para poder entender lo que consideraremos hoy, recordando a Bosch, que citaba a Martí diciendo que en política las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. ¿Es la renuncia de Valentín lo simple que debemos ver? No. Hay un desarrollo de la alta política detrás de esa renuncia. Hay aspectos que esta noche trataremos de buscarle la lógica. Miren, debo decir que no es la primera vez que Julio César Valentín actúa de esa forma. En el año 1999, Julio César Valentín era el jefe de campaña del proyecto de Jaime David Fernández Mirabal en la zona del Cibao. Jaime David estaba tratando de aspirar a la presidencia siendo vicepresidente de Leonel del 96 al 2000. Y en esa lucha interna en la que estaba la corriente de Danilo y estaba la corriente de Jaime, Valentín pertenecía a la corriente de Jaime David. Sin embargo, de manera extraña, faltando algunos días para el proceso convencionario del PLD, Valentín se presentó en Santiago en una actividad de Danilo, levantó la mano y dejó a Jaime David con los, ¿cómo se llama?, con las greñas hechas, con los rolos hechos. Luego de eso, el señor Valentín llegó a ser diputado por Santiago. Y siendo diputado, exhibía una supuesta lealtad a lo que decía Leonel. Todo lo que decía Leonel era lo que le importaba a Valentín. Claro, porque Leonel era el presidente. Valentín, con el apoyo de Leonel, se convierte en presidente de la Cámara de Diputados. Pero de repente, después que era presidente de la Cámara de Diputados, entendió en el año 2010
que su ciclo político como diputado había terminado y que por tanto él quería aspirar a senador. Y aspiró a senador en el 2010 y obtuvo la victoria como senador. De 2010 a 2012 estuvo apoyando a Leonel, pero inmediatamente el señor Fernández dejó de ser presidente en el 2012. Dice un viejo adagio que a rey muerto, rey puesto. Desde que Leonel dejó de ser presidente, inmediatamente Valentín se convirtió en un danilista furibundo. Y de hecho, Valentín era de aquellos personajes que el doctor Fernández decía y entendía que estaban con él, a capa y espada, que eran de él. De hecho, cuando Leonel en un momento determinado, el señor Fernández se opuso a la reforma constitucional del año 2015, habían algunos senadores y diputados que eran dique firmes a Leonel y que no se iba a reformar la Constitución para que Danilo pudiera ir por un nuevo periodo electoral. Sin embargo, esa gente en el camino le vendieron su alma al diablo. ¿En qué sentido? Bueno, amigos míos, esa gente cambiaron de caballo y ya no eran leales a Leonel. Uno de ellos era el senador Julio César Valentín, que era uno de los que mantenía la actitud más ríspida respecto a que no se debía permitir que pasara la reelección. Dicen que en una reunión que iba a haber en la Fundación Global, donde están las oficinas del doctor Fernández, iba el senador de Santiago, pero que alguien lo desvió en el camino. Y así desvió su voto en el Senado. Cuando hicieron la reunión aquella en Juan Dolio, el comité político del PLD, el otrora comité político del PLD, el primer voto para que pasara la reelección de Danilo en ese comité político que venció a Leonel fue el de Julio César Valentín. Julio César Valentín siempre ha estado con el que le conviene. Julio César Valentín es de Julio César Valentín. En el proceso pasado él estaba apoyando nada más y nada menos que a Francisco Domínguez Brito. Pero eso obedece a ciertas cosas que se han dado en el Cibao. Número uno, Valentín ha sostenido desde hace mucho una especie de celo por el desarrollo de Abel y por el apoyo que le han dado a Abel, y porque en Santiago él se ha quedado como perico en la estaca, sin pito y sin flauta. Valentín, la notoriedad que tenía hasta hace poco, siendo senador de Santiago, la perdió cuando perdió la senaduría. Pero hay un hecho todavía más interesante que yo quiero ponerlo en la mente de ustedes. ¿Ustedes recuerdan cuando Jean Alain hizo las acusaciones respecto al caso de Odebrecht? Habían dos senadores involucrados en el expediente. ¿Usted se acuerda quiénes eran? Uno era el senador por la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán, y el otro era el senador por la provincia de Santiago, Julio César Valentín. Julio César Valentín aparecía, gracias por el café, en la famosa página 14 del expediente. ¿Qué decía la página 14 del expediente de Odebrecht que formuló Jean Alain y que aunque había mucha manipulación, había muchas cosas ciertas en ese expediente? Bueno, la página 14 decía que un senador había sido sobornado para aprobar y para hacer lobby para que el proyecto de Punta Catalina, que todavía huele mal al día de hoy, pudiera pasar sin mayores dificultades. ¿Quién era el senador que estaban señalando en esa acusación? A Valentín. De hecho, lo interesante es que a Valentín no lo estaban señalando por su desempeño como presidente de la Cámara de Diputados, no señor. Ni siquiera como juez.
de Santiago, nada de eso. A Valentín lo estaban señalando como senador de Santiago. Y yo pienso que si se vuelve a investigar de nuevo el caso de Odebrecht, los que salieron libres y los que aparentemente resolvieron su problema judicial de forma política, como el caso de Valentín y el caso de Tommy, tendrían que volver otra vez a los tribunales. De hecho, el juez José Alejandro Vargas, hablando sobre el caso de Odebrecht, dijo que nunca existió el famoso archivo. Por lo tanto, los que estaban siendo judicializados debieron continuar en ese proceso. Julio César Valentín, debió continuar ahí Temístocles Montaz, debió continuar ahí, ¿cómo se llama? Roberto Rodríguez, debió continuar ahí muchísimos otros, Radamés Segura, todos los que estaban señalados, Rudy González, el alcalde de Asua, Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, esa gente debieron responder a la justicia porque ese expediente nunca fue archivado, según dijo el juez José Alejandro Vargas. Desde ese momento, el gobierno de Danilo hizo lo que le dio su gana con Julio César Valentín. ¿Por qué? Porque como tenía una cola que se llamaba Punta Catalina, aprobación de Odebrecht, según el expediente, Valentín lo manejaban a la manera que ellos querían. De hecho, cuando se estaba tratando de que se dieran las condiciones de que se aprobara el tema de la reelección o de la modificación constitucional en el 2020, ustedes recuerdan que hasta se llenó el Congreso de guardia y había un desorden, se militarizó el Congreso. Una de las voces que el gobierno de Danilo estaba utilizando y que entendían que era una persona importante para eso era Julio César Valentín. Le estoy haciendo un recuento de datos para que podamos unir este rompecabezas. Como dicen en las calles, Julio César Valentín siempre ha sido un preso de confianza porque su expediente no se ha cerrado. De hecho, lo que hay es un archivo provisional de la acusación por corrupción que pesa sobre el ex senador de Santiago, Julio César Valentín. Se va Valentín hoy del PLD. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes recuerdan un programa que yo hice hace una semana conversando sobre la designación de Francisco Javier García como jefe de campaña de Abel Martínez. ¿Ustedes se acuerdan de ese programa? Que yo le dije al candidato del PLD que no fuera iluso y que tuviera cuidado, porque esa gente que iba a dirigir su campaña, en este caso Francisco Javier, estaba más cercana a intereses jodidos, así mismo, intereses dañados, y que no iban a permitir que él ni siquiera compitiera, porque lo que se estaba realmente batiendo, o se está batiendo en el PLD, es si el poder de Danilo continúa o no. Ustedes se acuerdan que yo le dije a ustedes que quien había jodido y seguía jodiendo al PLD era Danilo. Yo se lo dije a ustedes. Parte de la estrategia de destruir cualquier tipo de visibilidad que pueda tener la candidatura de Abel es precisamente descalabrarle su partido. Ya el PLD se estaba descalabrando. Sin embargo, después de la consulta, yo le dije a ustedes que le prestaran atención al comportamiento de ciertos miembros del comité político. Dos de ellos que habían participado en las primarias. Número 1, Domínguez Brito, y número 2, Margarita Cedeño. Pero también los equipos de esas personas. ¿Ustedes recuerdan de quién le dije que era miembro, de qué equipo era miembro Julio César Valentín? Del equipo de Francisco Domínguez Brito. De hecho, a propósito de que el programa que me sigue, el programa de Ulises, le gustan mucho las primicias, le adelanto que el hermano de Domínguez Brito estaría negociando, Pedro Domínguez Brito, con una parte
de la cúpula del gobierno, así como usted lo está oyendo, para pasar a ser parte del proyecto del gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Qué pasó? No lo sé. Yo le estoy dando los hechos, lo estamos analizando y usted lo va poniendo en cada lado. Noten que Danilo, dentro de su estrategia de mantener el control del PLD, continúa utilizando a las mismas personas que tienen temas pendientes y que él tiene control de eso. Número uno, ¿a quién le pone de jefe de campaña, Abel? ¿O les recomienda? Francisco Javier García. ¿Qué se ha dicho de las investigaciones relacionadas con el Ministerio de Turismo? Yo he pedido desde aquí públicamente que la publicidad que se ha colocado desde el Ministerio de Turismo en el exterior sea investigada. La publicidad del Ministerio de Turismo en el exterior. Miles de millones de pesos que se manejaron desde el año 2004 hasta el año 2020 bajo las manos del señor Francisco Javier García. Ese es un preso de confianza. ¿Usted recuerda con quién estaba reunido Francisco Javier García? En Los Mogotes. La famosa foto aquella que yo les puse a ustedes, donde estaba Monchi Fadul, Paulino Sen, había un periodista famoso, Dani Alcántara, estaba, ¿cómo que se llama? César Motor, pero el que estaba al lado de Francisco Javier era Hipólitón, el señor Mejía, que se ha vendido como un tumbapolvo de la reelección, dice él, pero que en las calles políticas se habla más bien de la unificación de criterios de Hipólitón y de Danilo Medina. Y parte de ese proceso de los dos es no perder el control o no perder las maniobras que tienen a lo interno de sus partidos. En el caso de Hipólitón, vendiéndose como un ferviente reeleccionista, le está vendando los ojos a Luis. Al final, ¿qué es lo que persigue Hipólitón? Aparte de que la hija sea la candidata vicepresidencial. Y en el caso de Danilo, Danilo le interesa que gane Abel Martínez. Señores, eso es mentira. Si Abel gana, que era lo que Danilo no quería ni siquiera internamente, inmediatamente pierde la capacidad de mandar en ese partido. Porque el candidato presidencial de un partido es el que designa su equipo de campaña, su vicepresidente y asume la vocería de su partido también. ¿Qué es lo que Danilo quería? Lo mismo que tuvo en el año 2020. Un tarúpido que le decían el penco, que Danilo habló en un acto y dijo que él no lo dejó hablar para cuidarlo, oigan, para cuidar al muchachito Gonzalo Castillo. Abel Martínez, que se ha vendido como un gallito de pelea, no le interesa que Danilo sea el que le amarre los zapatos. Y yo he dicho desde el principio que el gran problema que tiene Abel, igual que el gran problema que tiene el PLD, se llama Danilo Medina. Danilo no le interesa que nadie tenga la capacidad de maniobrar y de negociar con esas tres letras que se llama PLD. Así como Miguel Vargas quería un partido chiquito para hacer grandes negocios, así Danilo lo quiere también. Noten que previo a las situaciones que se estaban dando con la consulta del PLD, se logró que le variaran la medida a los hermanos de Danilo. Aquel famoso encuentro del presidente Abinader que no fue fortuito en la funeraria, en el funeral de la mamá de Temístocles Montaz. Y otras tantas señales que se fueron dando en un espacio rápido de tiempo. La variación de medidas de coerción por los jueces, la eliminación de expedientes de corrupción, el estancamiento de la lucha contra la corrupción desde el Ministerio Público, aquel famoso permiso que le dieron al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, para que fuera a una boda a España, que hoy Wilson Camacho dice que tiene muchísimas pruebas para el caso de Donald. Pero terminen de trancarlo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a seguir allantando y haciendo bulto. Al final, todos esos cálculos deben darle a usted
que lo que ha sucedido con la salida de Julio César Valentín del PLD, y hay muchas voces que dicen que se podría juramentar en el PRM, no juramentarse, sino un movimiento independiente que va a lanzar en los próximos días, que propugna presentar candidaturas muy cerca de lo ideológico. Aquí tengo incluso la carta del señor Valentín, donde él habla de sus aspiraciones ideológicas que son embuste, porque lo primero que él tiene que hacer es explicar el tema de Odebrecht, donde a él lo acusaron de corrupto, donde su gobierno, su procurador, su presidente, su justicia, dijo que él recibió soborno para la aprobación de Punta Catalina. Eso fue tan burdo que hasta arrancaron la famosa página 14. ¿Ustedes no se acuerdan? La arrancaron, pero no por Valentín, sino porque ahí estaba la famosa obra de Danilo, Punta Catalina, que este gobierno también la ha tapado, y ha tapado la corrupción que hay ahí al por mayor y al detalle. Hubo sobrevaloración, hubo de todo ahí. Ahí estaban los cuartos de la reelección del año 2016. Pero hay una parte de la sociedad y del empresariado que ha decidido ser cómplice de esa vagabundería por conveniencia para quedarse y otros para que no, para quedarse con la planta y otros para que no mencionen los niveles de corrupción en los que ellos participaron. Aquí tengo la carta, dice: señor Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Casa Nacional. Atención, Charles Noel Mariotti, secretario general. Compañero Danilo, dice Julio César Valentín: a mis 15 años ingresé formalmente a la actividad política partidaria en el movimiento estudiantil inspirado por la lucha democrática, la dignidad de las personas, la justicia, la inclusión y por la calidad de vida de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Pese a la influencia de mi padre, militante del Partido Revolucionario Dominicano y seguidor de José Francisco Peña Gómez y Salvador Jorge Blanco, opté por afiliarme a un partido distinto y me uní a la organización política que en ese momento consideraba como una opción revolucionaria capaz de edificar una sociedad justa y digna. Fue por la fusión del antiguo Partido Socialista, PS, con el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que en la década de los 80 me acerqué a la organización de la que hasta hoy he sido un activo militante, ocupando distintas posiciones de dirección, incluyendo la de miembro del Comité Central en 4 ocasiones y del Comité Político. Durante mi trayecto en la estructura partidaria PLDista procuré mantener mis discursos y acciones coherentes con la ideología fundada en el trato digno, aquel que practique el amor hacia los demás sin distinción, el que siempre propicia bienestar y el respeto de las libertades, lo que me inspira y me mueve, y que fue como dirigente de la base y que luego continué escalando en base a formación humana, política e intelectual. Todo lo asumí con dedicación, esfuerzo y perseverancia, llegando a ser secretario general del Comité Intermedio en Santiago, vicesecretario de Asuntos Electorales y de Asuntos Internacionales y presidente del Comité Provincial de Santiago. Varias fueron las responsabilidades cumplidas en las últimas 2 décadas como responsable de Asuntos Electorales y delegado electoral, vicepresidente del Comité Provincial, entre otras cosas. Él en esa carta que sigue narra toda una historia. Se va Valentín, número 1, porque el PLD ya no está en el poder. Se va Valentín, número 2, por sus taras y problemas en Santiago, por querer tener un liderazgo que ya lo perdió hace tiempo, un liderazgo moral que él quiere hablar que no lo cumple, porque lo primero que él tiene que explicar es Odebrecht. Y tercero, se va como instrumento de 2 políticos pasados meridianos que tienen sus planes querer seguir jodiendo en la esfera política dominicana. Al final, Abel Martínez, que yo no soy ni vocero de él, ni soy abelista, ni hago campaña por él, yo quisiera ser yo candidato presidencial para votar yo mismo por mí y que ustedes voten por mí. Sin embargo, el señor Martínez no sabe que sus principales enemigos son aquellos que andan cuidando su candidatura y supuestamente apoyándola. Miren la cercanía que tiene el señor Francisco Javier García con el otro bando.
y a quién obedece. El otro día vi en un editorial que hasta vergüenza me dio, que una parte importante del PLD estaba pidiendo que Robert de la Cruz fuera el director operativo de la campaña de Abel. Todos esos tigres que quieren colocarle del entorno de Danilo es para joder a Abel. Aquí nosotros analizamos sin tapujos los temas políticos. Solo estamos desnudando el escenario putrefacto de la política dominicana. Cómo este tigueraje que tiene este país en los últimos 30 años, jodido y haciendo negocios y tapándose unos con otros, pretende hacer lo mismo. Yo le dije a ustedes que cuando vayan a votar, vote por el que usted quiera, pero vote por propuestas. No vote por lo que digan las encuestas manipuladas, por lo que digan los grupos económicos, o por lo que estos viejos zorros de la política, o zorros viejos, quisieran continuar haciendo en el escenario, y que usted sirva de tonto útil de levantarse a las 5 de la mañana a votar por los intereses de ellos. Ya está bueno. Valentín se fue. ¿A dónde irá? Hay muchas especulaciones que va al partido de gobierno y de que con su movimiento le entregarían la candidatura a alcalde, a él o a uno de sus adeptos, y que él aspira a una posición en el exterior. Yo no sé, no sabo. Vamos a ir a la pausa. Al regreso continuamos con más en A Esta Hora con Obniel Ramírez.